Una nueva invasión. Irak, entrada 30, después de un riguroso chequeo por parte del equipo científico, los marines comenzaron a controlar el lento transcurso de los civiles, al interior del campo de refugiados. Provistos de guantes de látex, cacheaban uno por uno a todas las personas. Pendientes de cualquier indicio de herida supurante o síntomas febriles. La capitán Fox había dado mucha importancia a la cuestión del contacto de fluidos con los infectados, como fuente de contagio de algún tipo de virus que parecía ser la causa de muchos de los problemas que acontecían. Poniendo como ejemplo más significativo el de los mordiscos, ello creaba cierto desasosiego entre los militares norteamericanos, que tenían que estar cara a cara con la gente con riesgo de estar contagiada. Algunos marines, especialmente nerviosos por la situación, esgrimían sus rifles amenazadoramente sobre los desalentados iraquíes. Se podía sentir perfectamente la tensión en el ambiente. Era cuestión de tiempo que alguno de aquellos jóvenes cometiera alguna imprudencia debido a aquel estado de tensión continuo. «Hey, Tim», dijo Johnson mientras cacheaba a una mujer de mediana edad, incapaz de comprender el gesto que le ordenaban, de levantar los brazos. ¿Qué piensas de la historia esa que ha contado la capitán? La de los mordiscos. Si le muerden, informe inmediatamente a su responsable competente. Son instrucciones dadas por un superior, Sean. Respondió taciturno, acompañando con indicaciones de su mano izquierda a un joven rezagado, para que se adelantara y fuera registrado. ¿A qué te refieres? No sé, hermano. ¿Crees que los mordiscos serán los causantes de que los ahí se hayan vuelto locos? ¿Y por qué no? Te lo está diciendo un mando especializado en guerra bacteriológica. Ya, pero dudó en continuar, después de dejar pasar a la desorientada mujer. Es que es como una película de terror, todo esto, y como una de esas en la que los protagonistas están sentenciados a encerrarse en algún lugar, asediados por muertos vivientes. Joder, Johnson. Sonrió Denman. ¿Hablas de zombies? Zombies, sí. Esos monstruos que se comen a la gente. No me digas que no es parecida la situación. Sí, la verdad es que sí, pero eso son películas y esto es la realidad. La realidad, pensó Tim, dispersándose de la conversación de sus compañeros. En aquellos momentos sería capaz de creerse la historia más rocambolesca que le pudieran contar. Hombres disfrazados de araña afirmando que son amigos y vecinos tuyos. Extraterrestres con forma de mujeres voluptuosas intentando abducirte. Perros verdes parlanchines que te indican cómo llegar a tu casa de la manera más rápida. Todas las fantasías infantiles que pudo recordar, le parecieron por un momento irónicamente posibles y cercanas a la realidad. Luego, un hálito de madurez las desestimó todas, imponiendo un sentido común que evitaba que la locura comenzara a rondar en su mente. Todas, menos la que proponía Johnson y que se reafirmaba en su hecho, cada vez menos fantástica y más real, la idea de que los muertos se levantaban para comerse a los vivos. «Usted», exclamó la voz femenina pero autoritaria de la capitán Fox. «Acompáñeme, necesito su ayuda». Tim se giró en la dirección de la mujer e hizo un gesto al resto de la escuadra para que fueran conscientes de que dejaba su puesto. La acompañó silencioso hasta un centro de contención que había cerca. Desde fuera, parecía el típico recinto de reclusión, donde retener a la gente apresada, que sería llevada posteriormente a alguna cárcel. Pero una vez en el interior, aquel perímetro adoptaba una imagen mucho más intrigante y compleja. La unidad de científicos se recluía en blancas tiendas de campaña selladas donde trabajaban en su confidencial labor, fuera del alcance de miradas indiscretas. Era una especie de instalación de quita y pon aséptica. Tim comenzó a comprender por qué llevaban a los iraquíes con síntomas febriles a ese lugar, en vez de, simplemente, denegarles el acceso al campo de refugiados. La imagen que se estaba creando en su mente de una especie de hospital de campaña dispuesto para ayudar a la gente infectada, se truncó al ver lo que parecía ser una celda fuertemente reforzada. En su interior varias personas aporreaban alocadamente su estructura. Sin sentimiento ni coordinación lógica, golpeaban una y otra vez. Con aquella falta total de expresión en sus caras. Aquel síntoma que había visto ya tantas veces, pero que jamás llegaría a acostumbrarse a ver. Aquella ausencia de vida. Fox le apremió a seguirla, al ver al rezagado marine pendiente de aquella jaula. Cuyo interior evocaba sus grotescas y horribles experiencias vividas. Al fin, la llevó hasta un apartado rincón de la instalación, donde aparentemente había poco que hacer. «¿Qué necesita, capitán?», preguntó contrariado.
buscando alguna labor que pudiera hacer en aquel lugar. Ella tosió sin ganas, aclarándose la garganta, como intentando deshacer un nudo en sus cuerdas vocales. Esta le miró fijamente, desprendiendo amargura en sus humedecidos ojos. Intentaba controlar su talante y mantenerse inaccesible sentimentalmente hablando, pero su mirada delataba frustración, cansancio y tristeza. ¿Ve estos arcones, Marine? Tim observó varios cajones de madera sellados, con la insignia de Luz Army pintado en verde oliva. Este afirmó con la cabeza. Deshágase de ellos y entiérrelos, incinérelos. Lo que se le ocurra, pero que desaparezcan. ¿Entendido? Señora. Con el debido respeto. Somos poco personal asignado a las labores de seguridad. ¿Cree conveniente y? Maldita sea y, gimió mientras se masajeaba las sienes intentando mantener el control. No soporto sus presencias y, continuó refiriéndose al interior de las cajas. Había sentimiento de culpa en sus balbuceantes palabras. Regadas con pizcas de cercana locura. Simplemente le pido y le ordeno que los haga desaparecer. Terminó hastiada, como una adolescente rebelde que acababa de discutir con su progenitor. Tim la observó marchar, con la cabeza agachada. Aquella mujer que en un primer momento parecía estar en sus cabales, había perdido en pocos minutos los papeles. Y todo gracias a la presencia de aquellos baúles de creciente interés. Se cruzó de brazos y los observó, 4 grandes cajones de 1,5 metros de largo. Quemar unos cajones y, pensó malhumorado. Tenía cosas más importantes que hacer, que acatar los designios de una oficial que mostraba síntomas evidentes de incompetencia. Fue entonces cuando escuchó los ruidos. Sonidos procedentes del interior de los arcones, casi imperceptibles, pero reales. Se acercó a ellos cauteloso y pudo constatar que efectivamente, del interior se escapaban ligeros ecos en forma de sutiles crujidos. Parecidos a los que se producen al arrugar una bolsa de plástico. Se quedó quieto por un instante, al comenzar a atar cabos en su mente. Un respingo de horror alteró su cuerpo al imaginar su interior. Sin necesidad de preguntar ni de mirar, había descubierto lo que se alojaba allí dentro. No puede ser y, se le escapó para sí. Se arrodilló junto a ellos y sacó la bayoneta que colgaba firmemente en su chaleco. La introdujo entre la fisura de la tapa e hizo palanca. Se puso tenso al imaginar que algo salía de su interior al abrir, atacándole vorazmente. Era precisamente lo que esperaba que ocurriera cuando por fin se deshizo de la tapa. Pero nada le atacó y en cambio, lo que encontró, fue una amalgama de bolsas de plástico. Unas sobre otras, sin ningún orden. Teñidas de manchas rojas de sangre reseca, que contenían trozos descuartizados de cuerpos humanos. Brazos, pies y Tim pudo contar varios torsos en su interior, por lo que constató que allí yacían los restos de varias personas. Era una imagen dantesca y absolutamente nauseabunda que tardó en asimilar. ¿Por qué destrozar de esa manera a aquellas personas? ¿Qué propósito contenía esa macabra actuación? Indignado se incorporó, dispuesto a alcanzar a la Capitán Fox y pedirle explicaciones de aquella aberrante obra. Poco le importaban ya, que sus acciones estuvieran fuera de lugar y le costaran un arresto. Pero justo cuando sus músculos se tensaron para salir de allí, pudo comprobar el origen de aquel ruido que ya había olvidado por culpa de la indignación. Uno de los trozos, parecía tener vida, algo en el interior de una de las enrojecidas bolsas movía, o temblaba. Apartó varios pedazos embolsados y se topó con aquello. Una cabeza masculina, cercenada a la altura de la nuez, vibraba entre crujidos de plástico. Sus ojos abiertos y fijos en el horizonte, rompían con aquella expresión, todas las leyes de la naturaleza. Su boca se ayudaba de la lengua para agarrar con los dientes el envase que la mantenía cautiva. Así, mordisqueaba insistentemente, dejando salir de entre los agujeros producidos, una especie de saliva viscosa. Sintió ganas de llorar, pero sabía que no sería capaz. ¿Qué más tendría que ver en aquel infierno en la tierra? ¿Cuánto horror sería capaz de contemplar antes de que su alma se pudriera? Sintió frío, soledad y el desamparo de perder toda esperanza le paralizó. Fuera de allí, la mañana pasaba sin muchos altercados, algún que otro disparo a lo lejos, pero el orden parecía imponerse ante el improvisado acceso hacia la salvación. Fue, en esos momentos de ficticia tranquilidad rutinaria, cuando el cuerpo se relajaba bajo el cansancio de los días. Cuando la mente se dispersaba intentando dejar descansar sus neuronas.
Y los pequeños detalles tenían la posibilidad de pasarse por alto, colándose como pequeños duendes expectantes y dispuestos a actuar en el momento más inoportuno. Y actuaron, camuflados en un descuido de manual, ocultos bajo la ropa de un nervioso y asustado individuo, que no hace mucho fue un alegre hombre de negocios. En forma de una ligera, pero contundente carga explosiva. Una bomba que traía la frustración de haberlo perdido todo, la rabia de saberse incapaz de hacer nada al respecto y el miedo a las continuas amenazas. La explosión se detonó casi a la altura de la entrada principal del campo de fútbol, junto a los hombres aparcados. Después ya de haber pasado los controles de acceso. Rodeado de norteamericanos e iraquíes aliviados de verse, paradójicamente, en lugar seguro. Docenas de personas salieron por los aires, dejando su vida atrás. Mezclando los trozos de sus cuerpos reventados entre sí. Después de aquel estallido de muerte y dolor, llegó un silencio ahogado. Que segundos después, dejó paso a los quejidos de heridos que no eran conscientes de la suerte que habían corrido al no morir en ese instante. Los más alejados de la explosión, se incorporaron aturdidos entre el humo. Y pronto se pudieron escuchar los gritos de los mandos militares intentando organizar a sus hombres. La gente asustada, comenzó a correr hacia el interior del campo de refugiados, más aterrados si cabía. Como esperando encontrar en su interior el paraíso y la salvación. Las fuerzas de seguridad, todavía incapaces de reaccionar y que se afanaban en atender a sus heridos, no eran capaces de contener el aluvión de personas. Y pronto toda la zona fue un absoluto caos. Los marines más aterrados, comenzaron a disparar sobre la muchedumbre. Las órdenes de alto el fuego se sucedían por toda la zona, pero parecían no llegar nunca a sus desequilibrados destinatarios. Tim llegó al lugar de la explosión, justo a tiempo de ver cómo el sargento mayor Parson, entre grito y orden, tragaba lo que demonios contuviera su recipiente más preciado. Los marines se chillaban y ayudaban entre sí, intentando organizarse. Ignoraban a la turba desalentada, totalmente pendientes de ayudar a sus heridos. «Ayude con las bajas, marine», gritó Parson al desorientado Tim. Este comenzó a ayudar a un herido que se tapaba su rostro entre gritos de espanto. Su mano totalmente ensangrentada, hacía de tapón para la espeluznante herida que cubría. «Aquí hay montones de heridos y muertos, sargento. Necesitamos pedir ayuda urgentemente». «Pues no llegáramos sí», respondió amargamente. «Recogemos a nuestros heridos y nos marchamos». «¿Cómo?», preguntó sin poder creer aquellas palabras. Sus manos se afanaban en vendar la cara de su compañero. «Joder, y es que es increíble», espetó el sargento todavía sufriendo los efectos del shock. «Justo antes de la puta explosión, recibía la orden de replegarnos hacia la base, otra jodida vez. Están sufriendo un ataque por parte de los insurgentes. Fuego intenso de mortero y un asedio continuo de disparos desde los alrededores. Necesitan a todas las unidades operativas en la zona para repeler el ataque». «Pero ¿y el centro de refugiados? ¿Y toda esta gente?». Parson negó con la cabeza mientras le miraba a los ojos. Su expresión endurecida, no dejaba la menor duda. Hablaba totalmente en serio. Se marchaban de allí, abandonando a toda aquella indefensa y asustada gente. No había salvación para ellos y...